Les doy la bienvenida a la segunda clase del Seminario de Comunicación Eficaz. En esta oportunidad vamos a trabajar con las herramientas para la comunicación escrita. Vamos a dedicar toda una clase al lenguaje escrito, porque el lenguaje, al igual que otras áreas del conocimiento, debe ser atendido por medio de acercamientos sistemáticos y no guiado simplemente por la intuición o la subjetividad. El lenguaje escrito no es una traducción del lenguaje oral. En esta presentación vamos a trabajar en primera instancia con las diferencias entre la oralidad y la escritura. Luego nos vamos a centrar en las particularidades de la comunicación escrita. Más adelante vamos a repasar cuestiones de ortografía y de los signos de puntuación. Por último, les voy a presentar algunos ejemplos de breves textos que presentan ciertos tipos de errores para que los analicemos juntos y juntos encontremos la manera de corregirlos. Comenzamos estableciendo como punto de partida las diferencias entre la oralidad y la escritura. Tenemos diferencias que son contextuales. El nivel de elaboración, ¿no? La oralidad se caracteriza por ser espontánea frente a la escritura, que es un discurso elaborado, fruto de la reflexión. La duración, el discurso oral es efímero, dura lo que las ondas sonoras duran en el aire, excepto en circunstancias especiales como esta, en donde la exposición está siendo grabada. Frente a la escritura, que se caracteriza por ser duradera. La utilización del código no verbal es importante en la oralidad, como lo vieron en la clase anterior. En cambio, en el discurso escrito no es importante porque simplemente no aparece. Y en cuanto a la interacción, en la oralidad es posible que el emisor vaya modificando su discurso en relación a lo que percibe del receptor. También es posible que el receptor interrumpa el discurso del emisor para hacer preguntas, por ejemplo. Situación que no es posible en la escritura. En cuanto a las diferencias textuales, tenemos la adecuación. En un discurso oral es posible que nosotros, por ejemplo, al escuchar una conferencia, una explicación grabada o presencial, podamos darnos cuenta de la procedencia del hablante por sus marcas dialectales, su entonación. En cambio, si leemos un texto escrito en español, es probable que no seamos capaces de decir por nosotros mismos y solos cuál es la procedencia del emisor, porque en la escritura tienden a neutralizarse las variedades del lenguaje, a utilizarse un lenguaje estándar. En cuanto a la coherencia, en la oralidad es poco rigurosa porque suele suceder que uno se vaya por las ramas cuando está explicando algo. En cambio, en el discurso escrito se espera que eso no suceda y que haya una selección precisa de la información. En cuanto a la cohesión, en la oralidad la cohesión se logra mediante distintas pausas, entonaciones. En cambio, en la escritura es más compleja de lograr porque se lo hace a través de cuestiones gramaticales, como es el uso de signos de puntuación, conectores o referencias internas dentro del mismo texto. Por último, el léxico también es diferente en la oralidad y en la escritura. En la oralidad es posible que encontremos el uso de ciertas muletillas por parte del emisor, que repita ciertas palabras como bueno, sí. Bueno, cada uno irá descubriendo las propias a lo largo del seminario. En cambio, en la escritura se utilizan vocablos precisos y se tiende y se busca eliminar todas las repeticiones innecesarias. Entonces, recapitulando, veamos las ventajas que tiene la comunicación escrita frente a la oral.
La comunicación escrita frente a la oral es más clara y más precisa. Es fruto de la reflexión, no es una elaboración espontánea. Queda registro de ella, por lo tanto permanece a lo largo del tiempo, y el receptor tiene la posibilidad de recibirla a su ritmo, a diferencia del discurso oral, en donde el receptor tiene que acomodarse al ritmo del disertante. Las desventajas de la comunicación escrita. No hay retroalimentación, es decir, el receptor no puede parar al emisor en su discurso para hacerle una pregunta o para pedirle que repita algo. Por lo mismo, también es probable o posible que el receptor interprete de manera equivocada algún enunciado del emisor. Esto lo repaso porque lo que me interesa que logremos en el seminario es potenciar las ventajas de la comunicación escrita y tener en cuenta las desventajas que tiene para no caer en ellas, ¿no? Por eso, lo primero que tenemos que hacer al elaborar un mensaje escrito es pensar en el público e identificarlo. ¿A quién nos dirigimos? ¿Esa persona o personas conocen el tema que quiero comunicar? ¿Puedo establecer la comunicación fácilmente? Vamos a ver ahora un ejemplo en donde voy a presentar distintos mensajes que tienen un mismo referente, pero varían en función del público al que se dirigen. Veamos el primero. Este mensaje lo deben tener visto porque estaba colocado en la puerta de la sede de la facultad. Se entiende claramente: por favor, mantener la puerta cerrada, hace mucho frío, gracias. La idea es que el receptor cierre la puerta. Tenemos este otro mensaje que también lo deben conocer porque está tomado de la puerta del salón comedor del anexo. Mensaje que tiene también la misma intencionalidad: que la persona que lee cierre la puerta. Este otro mensaje tiene la misma intención, pero por la manera en que está elaborado, podemos pensar que pertenece a un contexto totalmente diferente, ¿no? No sé, se me ocurre una oficina pública. Y este último mensaje, mucho más simpático, tiene la misma intencionalidad que los anteriores. Lo expresa de otra manera, fue tomado en la puerta de una galería de artesanos. En conclusión, vimos 4 mensajes con el mismo referente, pero elaborados de manera diferente, teniendo en cuenta al receptor de cada uno. Comenzamos ahora con puntuación y ortografía, normas, ejemplos y consejos. La comunicación escrita es muy importante dentro de una organización, ¿no? En cualquier empresa, casi todos sus miembros están obligados a escribir, como vimos recién, mails, informes, cartas, etc. Saber escribir bien es útil porque además de permitirnos transmitir nuestras ideas o lo que queramos comunicar de forma eficiente, también nos hace sentir más seguros. Escribir bien no tiene que ver solamente con conocer las reglas ortográficas y gramaticales, sino también y sobre todo con saber elaborar las ideas, saber organizarlas y hacerlas legibles para otros. En este curso, por razones de tiempo, solamente vamos a repasar las normas más importantes, a dar algunos ejemplos y consejos para la escritura. Se espera que todos los contenidos que ahora vamos a repasar ya sean conocidos por ustedes, ¿no? El objetivo solamente es llamarles la atención sobre la importancia de tenerlos en cuenta y los riesgos de no manejar una correcta ortografía. Sabemos que nadie va a morir por tener una mala ortografía, pero recalcamos que escribir bien significa respeto al interlocutor, a quien le estás hablando, a quien dirigiste un mensaje. La ortografía es una actitud. Reconocemos que en la vida diaria estamos rodeados de horrores de ortografía, como este otro, uno más cotidiano, o que me envió un amigo ferretero. También encontramos los errores que provienen de la comunicación por mensajería instantánea. Por ejemplo, en este mensaje vemos diferentes errores que tienen que ver con ausencia de mayúsculas, ausencia de signos de puntuación, de tildes. También observamos
abreviaturas que son puramente arbitrarias, que no corresponden a la regla. El peligro de escribir así en la cotidianeidad y de leer también mensajes escritos de esta manera es que nos terminamos acostumbrando y quizás podemos trasladarlo luego a la escritura académica. Este otro caso es un texto, un ejemplo breve, en donde pueden observar el cambio que se produce en el mensaje al omitir un signo de puntuación como es la coma. ¿Aprobaste o te fue mal? No aprobé. No te puedo creer. No, coma, aprobé. El mensaje cambia por completo. Tenemos también otro ejemplo. Otro ejemplo tomado de la solicitud para unión convivencial que se entrega en el registro civil de la ciudad de Mar del Plata. Un acta de infracción de tránsito que tuvo lugar en Puerto Madryn, pero bueno, la noticia la levantó un diario de San Juan, en donde podemos ver que el inspector escribe: el motovehículo estaba estacionada en la vereda. Un funcionario del área de tránsito dijo que esta infracción era una falta de respeto y que debía ser desestimada por el Tribunal de Faltas. También tenemos los errores ortográficos que nos llegan a través de los medios de comunicación, de los medios audiovisuales, como podemos ver acá, de los medios gráficos. ¿Y qué sucede con esto? Cuando encontramos un texto con errores de ortografía, automáticamente nosotros como receptores comenzamos a desconfiar del emisor, ¿no? Si así escribe, ¿cómo será la veracidad del contenido que intenta transmitirnos, ¿no? Por eso es muy importante que revisemos los textos que producimos. Tenemos acá un ejemplo, de una nota tomada de Ahora 10. Yo estaba leyendo si se había acabado el amor entre la China Suárez y Benjamín Vicuña. Venía leyendo y llego acá y encuentro adjuntar foto de Instagram de Benjamín de la China con Magnolia en un avión. ¿Qué pasó? Nadie releyó, nadie corrigió. Otro ejemplo tomado de Clarín Policiales. Observen la redacción. Mientras tanto, Ramírez será indagado esta tarde en las próximas horas por el delito de homicidio preterintencional con penas estipuladas de entre 2 y 6 años de prisión. Fíjense, acá también el error además del error de tipeo, el error de coherencia. ¿Era indagado esta tarde en las próximas horas? Por eso, ojo, la ortografía es nuestra mejor carta de presentación. Tengamos en cuenta que muchas personas nos van a conocer antes de vernos cara a cara a partir de lo que escribimos, de una solicitud de empleo, de una carta de presentación, de un currículum vitae. Por eso es muy importante cuidar las formas, cuidar la ortografía. A nadie se le ocurriría ir a una entrevista laboral o, más cercano aún, a rendir un examen oral sin cuidar su aspecto, sin cuidar su vestimenta, su peinado, su manera de hablar. A nadie se le ocurriría hablar bajo, mirando para abajo, sino todo lo contrario, mantendría la frente en alto, iría con un aspecto positivo. De la misma manera, cuando escribimos, tenemos que tener los mismos cuidados, las mismas consideraciones. Imagínense si alguien hablara como escribiera y escribiera así. La buena ortografía es necesaria en la vida en general para que los demás nos comprendan como signo de nuestro profesionalismo y de nuestro razonamiento ordenado. Saber escribir bien es imprescindible a la hora de redactar textos formales como solicitudes, el propio currículum, instancias, denuncias, reclamaciones, cartas, entre otros. La escritura tiene que ser impecable para que los demás nos entiendan. Nadie hablaría así, ¿no? Nadie se le ocurriría hablar así en una presentación en público. De la misma manera, tenemos que cuidar entonces nuestra ortografía.
Importante, conclusión, la mala ortografía es una enfermedad de transmisión textual. ¿Cómo nos contagiamos entonces? A partir de lo que leemos. Es importante protegerse. ¿Cómo nos protegemos? Bueno, primero identificando nuestras principales dificultades en la escritura, que pueden tener que ver con el desconocimiento de las reglas ortográficas, con la no utilización de diccionario o de corrector, con el uso inadecuado de signos de puntuación, la ausencia de hábitos de lectura, la pobreza de vocabulario, la falta de memoria visual o gráfica. Creo que la dificultad principal, lo más difícil de salvar, es la falta de motivación para escribir bien. Esa me cuesta un poco entenderla, porque todos cuando nos ponemos a escribir algo es porque tenemos un propósito, tenemos una motivación. Entonces, lo principal es identificar nuestra dificultad para poder hacer énfasis ahí, prestar atención para encontrar las herramientas para corregirnos, ¿no? Algunos aspectos ortográficos importantes. Yo me voy a centrar en estos tres porque son en los que más dificultades encuentro cuando corrijo los escritos. Son a veces también los aspectos más obvios, porque uno dice el uso de mayúsculas, la tilde diacrítica, las reglas de acentuación se espera que todo el mundo las conozca, no son cuestiones que se ven en primaria y en secundaria. Por eso mismo, cuando veo errores, cuando veo textos que tienen errores en alguno de estos aspectos, a uno le llama más la atención, porque no son detalles, son cuestiones básicas que todo el mundo debería conocer. En cuanto al uso de mayúsculas, las mayúsculas se emplean en la primera palabra de cada oración, en la primera palabra de cada párrafo, al inicio de los nombres propios. Los nombres propios, recordemos, no son solamente los nombres de las personas o de las ciudades. También el nombre de una institución o de una organización es un nombre propio y debe ir con mayúscula inicial. Por ejemplo, Universidad Nacional de Mar del Plata, Facultad de Ingeniería. Lo mismo que los nombres de las materias, también son nombres propios. Seminario de Comunicación Eficaz se escribe entonces con mayúscula inicial en cada una de las palabras que lo conforman. Otro caso en el que se usa mayúscula es, por ejemplo, después de los 2 puntos en el encabezado de una carta. Si yo pongo estimado director, 2 puntos, la palabra que sigue también se escribirá con mayúscula. En cambio, no se escriben con mayúscula inicial los nombres de los días de la semana y de los meses, por ejemplo. Si yo pongo Mar del Plata, jueves 24 de abril de 2020, la palabra jueves va a ir en minúscula, la palabra abril también va a ir en minúscula. Los nombres de las estaciones del año, los gentilicios, nombres de lenguas y de religiones también se escriben con minúscula inicial. Otro aspecto importante tiene que ver con la tilde diacrítica. La tilde diacrítica es aquella que se coloca cuando hay 2 monosílabos que se escriben igual pero tienen un significado diferente. Para diferenciar esos significados se coloca la tilde. Por ejemplo, en estos monosílabos que elegí acá, tú y tú, él y él, por ejemplo, él con tilde es como pronombre personal y él sin tilde es como artículo. Te con tilde se refiere a la infusión y te con tilde es un pronombre personal. Así mi, de y bueno, muchos otros van a encontrar el listado completo en los breves apuntes ortográficos y gramaticales que pueden consultar después. Otro aspecto importante en cuanto a reglas de acentuación tiene que ver con las palabras agudas, graves y esdrújulas. Me interesa llamar la atención sobre este punto porque es un tipo de error que el corrector de Word no puede corregir por sí solo, porque son palabras que existen con la triple posibilidad de tildación. Por eso es importante que nosotros revisemos y nos aseguremos de que la tilde haya quedado colocada en el lugar en donde nosotros necesitamos que esté. Acá encontramos un cuadro que tiene ejemplo de palabras que admiten esta triple tildación. Son palabras incluso que se utilizan mucho en los escritos de futuros ingenieros, como la palabra gráfico, grafico, graficó, título, tituló,
cálculo, calculo, calculó. Sobre todo estos también práctico, de trabajo práctico, practico, practicó, práctica, practica, practica, fábrica también aparece mucho, fabrica, fabrica. Y luego otras como círculo, péndulo, crítico, público, médico, tráfico, fábula, término específico, júbilo, lícito, último, índico, aceptan la triple acentuación. Tratemos de evitar que nos pasen cosas como estas, ¿no? Mato a 6 personas, también asesino a su suegra. No entendemos si está dando una noticia o se está ofreciendo como sicario. Lo importante de esto es recordar que las palabras, las letras mayúsculas llevan tilde. Hay que acentuar, hay que colocar la tilde sobre las palabras, sobre las letras mayúsculas. Repasemos ahora los signos de puntuación. Sabemos que los signos de puntuación se usan en los textos escritos para intentar reproducir la entonación del lenguaje oral, las pausas, los matices de voz, los cambios de tono, etc., con el objetivo de que el mensaje sea correctamente expresado y comprendido. Son muy importantes porque nos permiten expresarnos con claridad y evitar interpretaciones diferentes de un mismo texto. Por ejemplo, el sentido de la siguiente frase. Uno lo puede leer y puede colocar una pausa en diferentes lugares. Si el hombre supiera realmente el valor que tiene la mujer, andaría a 4 patas en su búsqueda. Pero también podríamos decir, si el hombre supiera realmente el valor que tiene, la mujer andaría a 4 patas en su búsqueda. Otros ejemplos en donde el empleo de una coma en un texto muy breve lo vuelve diferente. No es lo mismo decir no huele a gas que no huele a gas. La coma es muy importante ahí, hay un boom de diferencia. Según la Real Academia Española, el español cuenta con los siguientes signos de puntuación. Espero que todos los conozcan. El punto, la coma, el punto y coma, 2 puntos, puntos suspensivos, signos de interrogación, signos de exclamación, paréntesis, corchetes, raya y distintos tipos de comillas. Se espera que ustedes sepan cuando se emplea cada uno de estos signos de puntuación. De todas maneras, si alguno tiene una duda, luego va a haber un espacio de consulta en donde me van a poder preguntar lo que necesiten. Veamos ahora este ejemplo tomado de una carta de presentación. Es un fragmento muy breve, lo escribí todo en mayúscula a propósito. Y la idea es que podamos identificar en él 4 errores de estos que estamos viendo de ortográficos y gramaticales. Si quieren pausar el video y tratar de intentar encontrar los errores, este es el momento. Ahora voy a decir las respuestas. Tenemos un error, el más fácil de encontrar, tiene que ver de tildación, es de tildación. Tenemos un mi y un mi. Mi objetivo laboral es que la organización saque lo mejor de mí, este mi es pronombre personal, así que llevaría tilde, teniendo como meta principal trabajar en ONGs. Entonces, primer error, ausencia de tilde en el pronombre personal. Segundo error, lo tenemos acá, en ONGs. Para señalar el plural de esta sigla, no corresponde poner una S. Tampoco corresponde poner una apóstrofe y una S. Simplemente tendríamos que agregar otra palabra que dé cuenta del plural, como decir trabajar en las ONG o en varias ONG. Pero no es correcto poner un plural en una sigla. Segundo error. El tercer error tiene que ver con esta coma. Mi objetivo laboral es que la organización saque lo mejor de mí. Esta coma puesta entre el sujeto y el predicado, y más concretamente entre el sujeto y el verbo ser, es incorrecta. No corresponde poner una coma acá. Es un error bastante frecuente el hecho de poner una coma entre el sujeto y el verbo, sobre todo cuando uno escribe sujetos que son un poco largos. Entonces, no sé por qué, da la sensación de que entre ese sujeto largo y el verbo falta algo y agregan una coma, pero eso no está bien.
Tampoco está bien poner comas en el lugar en donde uno supone que el receptor necesita respirar para continuar leyendo. No hay que poner comas para indicar el momento de la respiración. Y por último, el cuarto error es más fino y tiene lugar acá, en este uso, en este teniendo, en este gerundio. No sé si recuerdan que los gerundios son las palabras que terminan en ando yendo. Acá tenemos un error porque lo correcto hubiese sido hacer una oración más corta y reemplazar este gerundio por un verbo conjugado, poniendo: mi objetivo laboral es que la organización saque lo mejor de mí. Punto seguido. Mi meta principal es trabajar en las ONG. O tengo como meta principal trabajar en ONG. No es correcto usar el gerundio para describir lo que hace el sujeto. Hay que tener en cuenta entonces que al buscar trabajo y al escribir hay un axioma que no hay que olvidar. Todo comunica. Por último, me gustaría ver algunos ejemplos tomados de informes entregados por alumnos del seminario para que podamos analizar ciertos errores comunes y así evitar que ustedes los vuelvan a replicar en sus producciones. En este ejemplo vamos a detectar varios errores. Uno tiene que ver, por ejemplo, con algo básico que se ve que el texto no está justificado. Hay que justificar los textos. Otro error lo podemos encontrar o podemos suponer que está porque no hay sangría. Sin embargo, está dejando un espacio. Sepan que la sangría, la función que cumple es indicar el inicio de un párrafo. Y uno lo puede indicar dejando un renglón de más o poniendo sangría. Hay que elegir una de las dos variedades, no las dos. No tengo que dejar un renglón y además poner sangría. O dejo un renglón en blanco o pongo sangría. Otro error que podemos detectar tiene que ver con la ortografía. ¿Ven? La razón por la que se eligió este trabajo de laboratorio es que es el primero en realizarse en la materia de química genera 1. Entonces fíjense, química iría con mayúscula, general también iría con mayúscula inicial. En esta misma oración notamos que el alumno colocó una coma entre el sujeto de la oración y el predicado. Entre el sujeto y el verbo ser. Esta coma no va. En este otro ejemplo podemos ver un error que tiene que ver con el mal uso de la mayúscula. En esta oración dice: era impactante la metodología de trabajo en el laboratorio. 2 puntos. Para cada mínima acción, veamos que después de los 2 puntos no corresponde utilizar mayúsculas si lo que viene a continuación es una aclaración o una enumeración. Solo corresponde mayúsculas si se tratara del encabezado de una carta. Para finalizar, les presento entonces la bibliografía. Desde ya agradezco mucho su atención.